Mi nombre es Jenny Catherine Riaño Suárez, yo soy estudiante de radiología de sexto semestre. A continuación, le voy a presentar un caso clínico de una fractura lineal simple en un paciente pediátrico. ¿Por qué es importante este caso? Porque nos permite reconocer la diferencia entre un trauma accidental leve y una lesión que se podría confundir con un maltrato infantil. Se trata de un niño menor de edad sin antecedentes morbios conocidos, extraído por urgencias por su madre en brazos, que refiere que el niño se cayó aproximadamente de la cama de unos 80 centímetros de altura. Tras la caída, el paciente llora inmediatamente, no tiene pérdida de conciencia, no presentó vómito ni otros síntomas. En el momento de la valoración médica se toman los signos vitales sin alteración, tensión 98/78, una frecuencia cardíaca de 123 por minuto, una saturación de 98%. El médico de turno valora al paciente, indaga a la madre y realiza un examen cefalocaudal, no observando ni heridas ni hundimientos en fontanela, unas pupilas reactivas y un examen en la piel como hematomas visibles. El médico de turno solicita una radiografía de cráneo en proyecciones AP y lateral, una tomografía computarizada por la edad del paciente y la solicita en 3D. Es importante en este caso, como es un niño, explicarle tanto al niño como a la madre. ¿Para qué? Para brindar confianza y así sea el examen un poco más fácil. En los hallazgos radiológicos se observa una línea radiológica delgada y continúa con el hueso parental izquierdo, sin hundimientos ni desplazamientos de fragmentos óseos. No se observa otras fracturas de signos de consolidación. El diagnóstico pues, es una fractura lineal simple en bóveda craneal. Según Beazar Herrera 2008, es un tipo de fractura más frecuente en la infancia, generalmente producida por impactos directos o caídas leves, pero siempre con un pronóstico favorable. En estos casos, se indica una observación de 12 a 24 horas en urgencias o en casa según el criterio médico, según un clínico. Si es en casa, hay que educar a los padres sobre los signos de alarma, como vómitos persistentes, somnolencia o convulsiones, irritabilidad excesiva, y si no presenta ya entre los signos durante el tiempo que está estipulado, su tratamiento es conservador y un buen pronóstico excelente. Las fracturas craneales en pediatría representan un desafío y un diagnóstico que ya no siempre indican gravedad neurológica, pero requiere una evaluación cuidadosa para descartar lesiones ocultas o maltrato. Tenemos un diagnóstico diferencial entre fracturas deprimidas, fisuras craneales o lesiones por maltrato. En las fracturas deprimidas, pues no hay hundimiento óseo. En las fisuras de suturas craneales son normales por su desarrollo. Y las lesiones de maltrato muestran múltiples fracturas o diferenciales en etapa. En este caso, la historia clínica y las imágenes son coherentes con un accidente leve, lo que descarta maltrato infantil. ¿Qué nos enseña este caso? Que no todas las fracturas implican gravedad, pero sí deben evaluarse y deben tener una evaluación y un criterio médico. Gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sebastián Cuyes y en el día de hoy les estaremos hablando del segundo caso clínico del cual vamos a hablar sobre las fracturas costales múltiples en lactantes y una sospecha de maltrato infantil. Iniciamos este caso con los datos clínicos. Llega al servicio de urgencias madre con un lactante de sexo femenino de 3 meses de edad sin antecedentes conocidos, en la cual la madre manifiesta una irritabilidad y llanto por 2 días de evolución, mencionando también que en estas últimas 12 horas agregó tos y fiebre hasta de 37,8 grados en región axilar, cosa que eso es una febrícula, la mayor que ha tenido hasta el momento. El médico con los datos básicos que le dan
la madre decide realizar un rayos X de tórax en proyección anteroposterior para descartar una posible neumonía y así proceder a un diagnóstico y una evaluación post a esta toma. Este es el rayos X de tórax de proyección AP. Como tal, en hallazgos radiológicos muestra algunas sombras intersticiales centrales en ambos pulmones. Esos son inespecificadas a lo que la madre había comentado, ya que en mayor grado está en el lado derecho. En este no se observan condenación neumónica y el corazón es de tamaño normal, para la edad que tiene la menor. En este se detectaron algunas fracturas costales múltiples bilaterales, algunas con algún callo óseo, otras se miran muy recientes, lo que indica que hay distintas fases de lesiones por antigüedad, ya que con este el examen físico también podemos encontrar hematomas dorsales. Dentro de esta misma podemos mirar como algunos hallazgos. Observamos como tal el arco anterior en el tercer, cuarto y quinto, parte desde las costillas en el lado derecho. En esa, como había hecho antes, está la conformación de un callo óseo, que son las flechas delgaditas que pueden ver seleccionadas. En lo que se vamos a equivaler que hay hay unas fracturas alrededor de 2 semanas de evolución. Por lo visto en esta placa de rayos X. También observamos algunas puntos similar, lo observamos en el arco posterior, en el sexto, séptimo, octavo y noveno de costillas del lado izquierdo, que son también las flechitas delgaditas que podemos observar en el lado izquierdo. Además de este, también podemos observar que hay una fractura reciente en el arco posterior del quinto de la quinta costilla del lado izquierdo, que es la flecha gruesa que podemos ver aquí. Ya que todas estas lesiones son altamente sugerentes de ser secundarias a un traumatismo no accidental. Ya propuesto con este y con esta revelación de este rayos X, el examen clínico es dirigido y se encontraron también múltiples hematomas en esta región. En esta evolución posterior nos permitió confirmar el diagnóstico de traumatismo no accidental, como dije, por un posible maltrato físico, ya que la familiar, o sea, la madre de la lactante, no dio estos puntos específicos a tener a bordo al momento de la consulta médica. Como diagnóstico principal, encontramos fracturas costales bilaterales de diferentes tiempos de evolución, compatibles con fracturas secundarias a traumatismos no accidentales, como dije, un maltrato físico. Dentro de eso, bien, como lo dije anteriormente, está tras detectar esas fracturas costales bilaterales en esta radiografía, el médico realiza un examen físico más detallado, encontrando múltiples hematomas en la espalda, ya que esta es un lactante de apenas solo 3 meses que aún no se mueve por sí solo y ya con los hallazgos realizados nos explica claramente que fuera un accidente común, ya que tras estas presencias de lesiones en distintas etapas de consolidación, y si juntamos también los hematomas que están en zonas poco expuestas, nos orientan muy fuertemente al hallazgo a un traumatismo no accidental, que es un maltrato físico, como anteriormente ya lo había manifestado. Acá hay una frase que quise colocar, que es la ausencia de explicación accidental coherente por parte de la familiar
hay un hallazgo, una posible conclusión a a todas las lesiones secundarias a un traumatismo no accidental. Dentro del manejo de las fracturas costales en el contexto de este maltrato infantil, basamos desde el punto de vista médico, ya que lo primero que es estabilizar al lactante junto con una evaluación de su función respiratoria, ya que estas fracturas costales pueden comprometer la ventilación y acompañado a esto las lesiones pulmonares. Dentro de este tratamiento, principalmente es muy conservador junto con analgésicos y vigilancia clínica muy detallada por la edad de la paciente, ya que en estos lactantes su consolidación o recuperación es muy rápida, ya que además de este, pues solicitamos unos elógicos más completos buscando otras posibles fracturas ocultas y así empezamos a descartar patologías óseas subyacentes. En este seguimiento clínico y radiológico es fundamental para asegurarnos de una buena recuperación y detectando cualquier nueva lesión que permita indicar un nuevo episodio de maltrato, adicionalmente a lo ya manifestado. Continuamos con los pasos a seguir después del diagnóstico. Como dije, una vez se confirmó este maltrato físico, el primer paso es la documentación muy cuidadosamente de todas las lesiones, realizando lesiones complementarias buscando fracturas o más lesiones internas. Ya después de este, activamos un protocolo institucional de protección infantil, ya que esto se notifica al equipo de trabajo social y a las autoridades competentes a esto, ya que la denuncia es una obligación legal por parte médica. En esto es fundamental además garantizar la seguridad del menor, evitando su retorno inmediato con los posibles agresores y en este coordinamos una derivación a un entorno más protegido para el lactante, ya que el paciente va a requerir un seguimiento tanto físico y psicológico y social por un trabajo minuciosamente detallado encima de este paciente para asegurar un bienestar a largo plazo, ya así sea un menor de edad o en este caso un lactante de 3 meses. Para finalizar todo médico no necesariamente tiene que ser por parte de la guía, ya que este es el que encuentra estas anomalías. Eh, Cualquier personal del ámbito de salud puede y está capacitado para reconocer estas lesiones que pueden ser secundarias o un maltrato infantil y en este dar la alerta necesaria, ya que si esto lo percibimos a tiempo, esto puede ser clave para el futuro y el bienestar del menor. Como referencias bibliográficas, este caso clínico lo saqué de esta página, aquí les dejo el link y ahí saqué toda la información, e imágenes pertinentes para estas. Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Sara Alejandra Moreno y mediante este video les voy a hablar sobre las características radiológicas generales de las fracturas pediátricas. Bueno, entonces primero debemos saber que los huesos de los niños son diferentes a los de los adultos, por lo tanto son más flexibles y tienen una mayor capacidad de remodelación y pues aún están en crecimiento y por eso las fracturas presentan pues rasgos particulares o diferentes en las imágenes radiográficas. Bueno, entonces en el primer lugar, pues muchas fracturas pediátricas son incompletas. ¿Cómo así? O sea, pues esto quiere decir que el hueso no se rompe por completo. Un ejemplo claro de ello es la fractura en tallo verde, donde solo se fractura un lado del hueso y la otra parte como que se dobla.
También tenemos las corticales óseas, que son más delgadas y elásticas. Entonces esto permite que el hueso se deforme antes de romperse y esto puede observarse como una angulación o una curvatura en la radiografía. También otra característica importancia es la presencia de la placa de crecimiento o fisis. En esta zona pueden ocurrir fracturas llamadas epifisiarias y que son muy delicadas porque si no se tratan bien pueden afectar el crecimiento del hueso. También otro punto es que los niños tienen una formación de callo óseo rápida y abundante. Entonces esto pues significa que el proceso de reparación se observa mucho antes en las radiografías de control. Y por último, las fracturas también pueden presentar cierto grado de angulación o desplazamiento, pero pues muchas veces el hueso se corrige solo gracias a su capacidad de remodelación. Entonces, como pudimos observar, las fracturas pediátricas se caracterizan por ser incompletas, con corticales elásticas, afectación posible de la placa del crecimiento, un callo óseo rápido y de gran capacidad de corrección natural. Y por eso la interpretación radiológica en los niños requiere especial atención y experiencia. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier Rendón. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAT. El día de hoy les presentaré un caso clínico sobre una fractura supracondilea de húmero, en un caso pediátrico. Vamos a ver los análisis de los patrones radiológicos pediátricos en esta patología que es una fractura supracondilea del húmero. El paciente es un masculino de 7 años. El antecedente es que es una caída de un columpio, aproximadamente 1.5 metros de altura, con apoyo de la mano derecha extendida. Síntomas del paciente: tiene un dolor intenso en codo derecho, impotencia funcional, aumento de volumen y deformidad evidente. Exploración física: tiene un edema, limitación del movimiento, pulsos distales presentes, llena de capilar conservado. Impresión clínica inicial: tiene una fractura del codo derecho, sospecha de fractura supracondilea. Vamos a hacer una radiografía PA y lateral. Algunos hallazgos que podemos ver en estas radiografías es la línea radiolúcida transversal y el desplazamiento del fragmento distal hacia posterior. El ángulo del húmero anterior alterado en la proyección lateral, signo de gordito del codo positivo, elevación del cojín graso anterior y visualización del posterior, indicando de hermatrosis. No hay afectación evidente del cartílago de crecimiento. También podemos observar una pérdida de la continuidad cortical del húmero distal justo por encima de los condilos. Esto corresponde al sitio típico de una fractura supracondilea. En la vista lateral se aprecia un desplazamiento posterior del fragmento distal, compatible con una fractura supracondilea de extensión. En la proyección anteroposterior, el fragmento distal está desviado hacia medial, es decir, un desplazamiento posterior-medial. No se aprecian signos de afectación evidente de las superficies articulares, aunque habría que correlacionar con el examen clínico y estado neurovascular. El diagnóstico, pues por supuesto que es una fractura supracondilea del húmero derecho. El manejo que se le tiene que dar al paciente: inmovilización inmediata con férula posterior en flexión de 90 grados, control del estado neurovascular, nervio mediano, radial y cubital, radiografía de control tras reducción, si es cerrada, una evaluación ortopédica, reducción cerrada, masificación percutánea con agujas de Kinshert si hay desplazamiento significativo. En conclusión, el análisis radiológico cuidadoso es esencial para diagnosticar y clasificar las fracturas pediátricas. En este caso, la radiografía permitió identificar el patrón de fractura supracondilea, orientar el tratamiento quirúrgico y prevenir complicaciones y también reconocer las líneas de crecimiento y las proyecciones adecuadas. Es clave en la radiología pediátrica traumatológica. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Julián Esteban Galindo Hernández, soy estudiante de sexto semestre de Radiología de Imágenes Diagnósticas. En esta ocasión voy a hablarles sobre el maltrato físico infantil. Estas lesiones por abuso infantil son maltrato de patrones característicos que se pueden ver fuertemente en los menores. Se pueden ver fracturas altamente específicas como las fracturas metafisiarias, que son
patognómicas de fuerza o tracción, como las sacudidas, las fracturas de costales posteriores, como su nombre lo dice, son las fracturas que se dan en la parte anteroposterior del tórax, las de escápula o esternón, que ya requieren pues un trauma de mayor energía en niños pequeños. Las fracturas diafisarias, que estas se conocen especialmente en niños que no caminan, y las fracturas surgentes, que se dan por edemas de tejidos blandos desproporcionados a la presencia de lesiones cutáneas, lo que conocemos como hematomas, y las localizaciones atípicas que se dan en tronco, nalgas y cuello, cuando se pueden evidenciar las marcas de los dedos en el menor o las marcas de los cinturones. Una característica de esta es la historia clínica no coincide con el patrón de lesión, ya que pues un ejemplo de esto podría ser que el cuidador describa una caída de baja altura del menor cuando la radiografía muestra una fractura de azabalde, cuando claramente el niño no camina y pues no es capaz de infligirse esta lesión. La osteogénesis imperfecta, o la que conocemos comúnmente como la enfermedad de huesos de cristal, que es un trastorno genético conectivo que produce la fragilidad ósea. En estas se dan las fracturas diafisarias, o este tipo de fracturas que son recurrentes, pero raramente son metafisarias puras, sino que son deformidades generalizadas debido a la disminución ósea. Otra característica de estos huesos largos son que se pueden evidenciar arqueados por traumas repetidos o la misma debilidad intrínseca. Los múltiples huesos wormianos, que son los pequeños accesorios que se pueden dar en el cráneo, y los hallazgos sistémicos, que son las escleras azules o el blanco o el tinte azulado que se puede evidenciar en los ojos. La dentinogénesis imperfecta, que son los dientes amarillentos o translúcidos, y también tener en cuenta los antecedentes familiares. El trastorno genético de huesos de cristal es la presencia de hallazgos sistémicos, una características que no necesariamente tienen que ser por maltrato, sino por la misma debilidad ósea. Del raquitismo es importante conocer una de sus características, que es la falta de vitamina D, la de calcio y fósforo, es fundamental para esta patología. Este es un trastorno de la mineralización del hueso en crecimiento, ya que se puede evidenciar el ensanchamiento de la fisis o el deshilachado de la misma, o en algunos casos la apariencia de copa, que es la concavidad de la metáfisis. Los hallazgos se centran pues en la placa del crecimiento con ensanchamiento y desorganización característica, y se confirma con las pruebas de laboratorio con la característica anteriormente mencionada, que es la falta de vitamina D, de calcio y de fósforo. El accidente doméstico es el trauma accidental. Este ya claramente se da generalmente en niños que ya deambulan, y su característica radiológica es típica, ya que sus fracturas son generalmente lineales, únicas y consistentes en el mecanismo de lesión relatado. En este caso sí coincide la historia clínica con el hallazgo físico en el menor y con el apoyo diagnóstico que se puede evidenciar como radiólogo en sus radiografías o en un caso su tomografía. Las fracturas más comunes en este menor pues es la fractura de tallo verde, que como su nombre lo indica, es el hueso largo doblado pero no completamente despegado, no completamente fracturado, sino que se alcanza a unir a ciertas partes óseas de la articulación. La localización, que se localizan en zonas de prominencia ósea por impacto directo, que lo primero que se puede ver afectado es la frente, la barbilla o los tobillos, y en algunas zonas predispuestas, como lo son el codo, la muñeca y la clavícula. Como les decía, la historia clínica es coherente con hallazgos físicos y de imagen, y las lesiones son solitarias y su ubicación morfológica que se explican por el mecanismo del accidente, pues ya relatado por su cuidador. El resumen radiológico para esta diferenciación, sus características
En cuanto a lesión clave, las lesiones antiguas, la densidad ósea o los hallazgos sistémicos, tanto en abuso sexual como en osteogénesis imperfecta, en raquitismo y en la última explicada que fue el accidente doméstico. La lesión clave en abuso sexual son las fracturas metafisiales y costales posteriores. Las lesiones antiguas son frecuentes en este caso de abuso sexual y la densidad ósea pues, es normal ya que esto no se ve afectado. El hallazgo sistémico sí puede haber algún tipo de hemorragia subdural o el síndrome del bebé sacudido en caso de la edad del menor. En la osteogénesis imperfecta, la lesión clave pues, son fracturas diafisarias transversas con osteopenia generalizada. Las lesiones antiguas son poco frecuentes y si las hay son debido a su enfermedad y la densidad ósea es osteopenia, pues ya que está disminuida. Los hallazgos sistémicos son las escleras azules y la dentinogénesis imperfecta en huesos bormianos. El raquitismo, pues ya que son lesiones claves como el ensanchamiento y el deshilachado de la fisis, y las lesiones antiguas pues no aplican. La densidad ósea pues está disminuida y los hallazgos sistémicos es la baja de vitamina D, de calcio y de fósforo. En el accidente doméstico, la lesión clave es la fractura única y coherente con la historia clínica. Las lesiones antiguas pues no aplican, ya que son únicas, y la densidad ósea puede ser normal y los hallazgos sistémicos en este caso no aplican. Agradecido con todos ustedes. Un feliz término de día.